nuevos factores que afectan los sistemas de jubilaciones y pensiones en América Latina y financiamiento. Fernando Soria, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público, máster en Hacienda Pública y Administración Financiera en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de Madrid, España, en 2016, especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2011, Instituto de Altos Estudios Nacionales, licenciado en Contabilidad y Auditoría, 2005, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, y en los cargos que ha ocupado, coordinador y docente de la Maestría de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, UTE, viceministro de Finanzas, subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, subgerente financiero Petroecuador, EP, asesor de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional de Ecuador y director financiero del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Carlos Fernando Soria Balseca, bienvenido nuevamente. Buenas tardes con todos. Qué gusto poder compartir este tema tan importante. Y primero quiero agradecer a José Luis Arraya, presidente del Consejo y también presidente de esta mesa directiva, a Eduardo Deville y a Daniel Leota como autoridades de la ASIP por esta invitación y el gusto de poder estar nuevamente en un seminario presencial, luego de 2 años tan difíciles que marcó la pandemia y que no habíamos tenido la oportunidad de vernos de manera física, y también esperando que estos eventos sigan difundiéndose y que el próximo año tengamos una mayor asistencia en el país que corresponde. Adicional, agradecimiento a todo el equipo de ASIP, que siempre hace que la estadía sea bastante placentera en la ciudad en que nos encontremos, y gracias a mi compañera de tema el día de hoy. Este tema es bastante interesante, difícil, complejo, pero siempre se debe de tomar en cuenta, de reforzar y más que todo darle seguimiento, porque es un proceso de largo alcance, de largo aliento, y que todas las generaciones deberíamos estar preocupadas en que este tema se vaya a desarrollar de la mejor manera y podamos buscar soluciones al mismo, porque vemos que en la mayoría de los países de América Latina se tienen problemas en lo que tiene que ver con este tema que nos llama el día de hoy, que es los factores que afectan los sistemas de jubilaciones y pensiones en América Latina y su posible financiamiento. Yo lo que el día de hoy quisiera comentar es algunos problemas que se han visto en el camino. Esta presentación está basada en un par de estudios que tuve la oportunidad de revisarlos. Como vieron, mi hoja de vida no me da experticia total en los temas de seguridad social, pero he estado desde el otro lado, igual que ustedes, como asignador de recursos. Y a veces los asignadores de recursos limitamos estos recursos para, en este caso, puede ser el sistema de pensiones, pero cuando vemos desde el otro lado nos damos cuenta de que siempre los recursos van a ser insuficientes. Los trabajos de investigación que fueron revisados previo a esta presentación, uno de ellos es una publicación de CEPAL de Alberto Arenas de Mesa, de fecha 2020, que habla de los sistemas de pensiones en América Latina, institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera en tiempos de COVID-19. El otro documento es Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y el Caribe, que fue fechado con 2018 y que fue en colaboración con el BID y varios consultores que nombro a continuación. Está Álvaro Altamirano, Solange Weinstein, Mariano Bosch, Manuel García y María Laura Oliveri. Quiero dar crédito a las publicaciones, y también si alguien desea revisarlas con mayor detalle, luego las puedo compartir con quien la necesite para profundizar más acerca de los temas que se mencionan en estos documentos. Para hablar de seguridad social y para hablar del sistema de pensiones, vamos a ver algunos temas que coexisten y que son muy relevantes y que están alrededor de todo lo que vamos a comentar. Primero, la seguridad social como un todo. Entonces vemos que el sistema de seguridad social no es solo las pensiones, no es solo el sistema de salud, sino que hay muchas cosas que la rodean y que son importantes de poderla revisar. Hay muchas conceptualizaciones acerca de los métodos de la seguridad social, si es participativo, coparticipativo, si es que es contributivo o no. En fin, hay muchas formas y maneras de que América Latina
ha diversificado el manejo de cómo tener una seguridad social para bienestar de los ciudadanos. A algunos les ha ido mejor que a otros, pero en promedio digamos que América Latina tiene un reto importante de lograr que esta seguridad social llegue a todos, y vamos a explicar por qué no llega a todos, y que también estos fondos sean manejados de buena manera desde el punto de vista financiero. También hay varias instituciones que coparticipan, tanto estatales como en el caso del Ecuador es la institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que maneja lo que es seguridad social, pero de los afiliados. Y también hay la participación del Estado Central con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es quien asigna los recursos relacionados a los subsidios o pensiones no contributivas dentro del bono de desarrollo humano que se conoce. Y una pregunta en este momento que cabe la pena es, ¿dónde es mejor asignar los recursos? Porque cuando hablamos del sistema de pensiones estamos indicando de que vamos a asignar recursos en función de las participaciones o de los aportes que han hecho los empleados públicos durante toda su vida o los empleados privados, pero a la final nos estamos enfocando en lo que se debe asignar para el bienestar de la población más de mayor edad. Pero la pregunta del dónde asignar mejor los recursos es porque si es que los estados mejorarían su asignación de recursos para infancia, como nuestro compañero de UNICEF mencionaba, de los recursos que se tienen que asignar para mejorar y tener, por ejemplo, no desnutrición infantil y otros factores que inciden en infantes o menores. Otro punto importante es la generación de empleo adecuado. Si tenemos empleo adecuado, obviamente todos vamos a poder aportar a una seguridad social, a un sistema de pensiones, y por lo tanto, al final no deberíamos tener complicaciones que ya las vamos a ver más adelante. Trabajar en lo que es salud preventiva, incentivos sobre consumo y nutrición. Lamentablemente los estados tienen que asignar recursos bastante grandes en relación a las enfermedades que luego los adultos mayores tienen, y que si es que preveímos eso con anterioridad y podemos asignar recursos para incentivos en lo que tiene que ver con mejora de salud, salud preventiva, obviamente tendremos que asignar muchos menos recursos en las edades mayores. Una diferenciación entre la jubilación y pensión, porque hablamos a veces del sistema de jubilaciones y el sistema de pensiones. La jubilación es el resultado de dejar de trabajar por razones de edad o incapacidad y por haber cumplido los años de servicio establecidos de conformidad a la ley de cada país. Una persona jubilada sí puede ser pensionado, y la pensión es el monto mensual que se recibe por jubilación, viudez, orfandad o discapacidad. Quiere decir que una persona pensionada no necesariamente es un jubilado. En los diferentes países vemos que difiere la edad con la cual las personas se jubilan y los años que se deben tener para acogerse a esta jubilación. En algunos países vemos que hay relación de 30 años de servicio con las aportaciones, y en algunos países también hay diferenciación en género relacionado a la edad de hombres y mujeres y también los años de servicio para cada uno de ellos. Lamentablemente digo, y más adelante lo vamos a revisar, hay muchas personas en edad de jubilación pero no son beneficiarias de una pensión. En este cuadro se puede identificar los países de América Latina, y como vemos en las columnas de edad legal de retiro, hay algunos países que tienen diferenciado entre hombres y mujeres y va de 65, 60, 55 años para los hombres, y en el caso de las mujeres igual 65, 60, hay valores menores como de 55 en el caso de El Salvador. Vemos que en la Argentina tiene un dato de 65 para los hombres y 60 para mujeres. Habla también de los años de cotización requeridos. Vemos que en Argentina se necesitan 30 años para poderse acoger a la jubilación, y así en ese orden alfabético de los países se van indicando estos valores. En el caso de Ecuador no hay diferenciación por género, ambos, tanto hombres como mujeres, entran a la edad de retiro a los 60 años y con 30 años de aportación. En el siguiente cuadro están el resto de países de igual manera en forma alfabética, en la cual se indican las edades de los hombres, mujeres y también el tiempo de servicio que se debe cumplir.
vamos un poco a repasar los problemas que todos conocemos y que la idea de hoy es abrir la discusión y también generar la inquietud para que podamos trabajar todos en función de mejoras a los sistemas de pensiones en América Latina. Uno de los problemas importantes es la informalidad de los empleos, lo que ocasiona que no todos aporten a un fondo previsional ni de salud. Hay adultos mayores en condición de pobreza extrema, incluso algunos en procesos en los cuales tienen que llegar a estar en la calle. Hay un alto riesgo de longevidad, quiere decir que por la situación del desarrollo de las sociedades vemos que se ha superado la previsión de vida en algunos casos y en algunos países. El envejecimiento poblacional pasa mucho en esta pirámide que anteriormente había muchísimos más personas activas que jubilados o pasivos, pero esas distancias se van acortando en el tiempo y cada vez vemos que el crecimiento es mayor, hay más pasivos que activos porque justamente hay países que tienen menor natalidad porque digamos las parejas o las familias o no se casan y si se casan tienen apenas un hijo y por lo tanto tenemos países en los cuales hay más personas de edad avanzada que niños o jóvenes que entran al sistema económico laboral y por lo tanto no hay aportación de mayor grado. Y también otro de los problemas que se ha identificado es que hay algunos sistemas de jubilación con privilegios en el caso de las entidades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros, que tienen privilegios en relación del resto de la población. También podemos identificar algo que marcó, como todos hemos visto en las ponencias de este seminario, es que la pandemia ocasionó que todo esto que habíamos ya venido manejando en los sistemas de seguridad social y de pensiones cambió. Y ahora lo que debemos hacer es volver a estudiar, volver a trabajar en el sentido de reaprender qué hicimos mal y qué deberíamos mejorar. Obviamente nadie tenía previsto que íbamos a tener una pandemia de las magnitudes que tuvimos y eso ha incrementado el gasto, especialmente para los sistemas de pensiones que proveen a sus ciudadanos de atención en salud y ya lo vamos a revisar en otra lámina relacionado específicamente a los efectos del COVID. También se muestra una regresividad ocasionada por la no cobertura a aportantes esporádicos. Hay un déficit actuarial importante que son problemas de sostenibilidad financiera que también deben ser actualizados porque los estudios se hicieron antes de pandemia y ya en algunos países ustedes deben haber escuchado que dicen van a haber pensiones de aquí hasta 10 años, después del 2020, 2030 y no va a haber cómo pagar. Yo recuerdo hace algunos años que ya decían que en el 2020 en Ecuador no se iba a poder pagar las pensiones. No ha sucedido por suerte, pero para que no sea, digamos, un tiro al aire deberíamos tener una actualización de esas proyecciones matemáticas y saber realmente en qué situación se encuentra cada uno de los sistemas de pensiones de cada país. También vemos que cada vez más el aporte del Estado hacia los fondos de pensiones es mayor. Lo que normalmente debería pasar es que si es un sistema de seguridad y hay una contribución que hace que luego podamos tener nuestra pensión en función de lo aportado durante nuestra vida laboral, que más o menos hablábamos de 30 años, lo ideal sería que el mismo seguro pueda cumplir con el pago de las pensiones hasta el tiempo de vida que cada uno de nosotros tengamos y también pueda tener algunos servicios adicionales como son el tema de mortuoria, el tema de la atención en salud y que salga del mismo fondo. Lamentablemente los fondos se están volviendo deficitarios y es el caso de que en muchos de los países el Estado de sus otros recursos tiene que asignar para los sistemas de pensiones. En el caso del Ecuador existe una ley en la cual habla de una contribución voluntaria del Estado hacia la seguridad social para el pago de pensiones del 40% del total del pago de pensiones. Digo contribución voluntaria porque así dice la norma, pero sin embargo no es una contribución voluntaria porque estamos obligados a la asignación de los recursos para poder cubrir las pensiones. Quiere decir que en algún momento cuando el Instituto de Seguridad Social no pueda cubrir el 100% de las pensiones, el Estado tiene que asignar ese 40%. En algún momento se discutió por qué el 40%, por qué no el 50%, por qué no el 100% o por qué no el 10%, y se derogó esta norma legal para que si es que el fondo de la seguridad social puede cubrir el 100%, no debería requerir el aporte del 40%
para las pensiones por parte de la administración central o del gobierno. Lamentablemente esto fue nuevamente puesto en vigencia y el Estado tiene que asignar anualmente el 40% de las pensiones. El problema está en que luego del COVID las asignaciones o los presupuestos ya no son suficientes para cubrir las necesidades del resto de la población y el Estado ecuatoriano está en deuda por más de 2 años de este 40%, que son más o menos 1.5 puntos del PIB por cada año. Y adicional a eso, hay una norma constitucional en la cual indica de que el Estado deberá cubrir las atenciones médicas de las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. Esos recursos también se han acumulado durante muchos años, los estados y los gobiernos no han podido cubrirlo y se acarrea una deuda de aproximadamente 5 puntos del PIB en el caso del Fondo de Salud. Y obviamente luego de la pandemia, en la pospandemia, esos valores se han incrementado de manera importante, ya que el Instituto de Seguridad Social tuvo que asignar mayores recursos para la atención médica de todos sus afiliados. Otro de los problemas que se han identificado es que hay una mala inversión de los fondos a largo plazo. Y vamos a ver más adelante una lámina en la cual mostramos algunos países que han sido exitosos en el manejo de sus fondos y son conocidos ciertos fondos en otros países en los cuales tienen altos índices de liquidez, incluso de inversión, lo que en algunos países de América Latina no funcionan o no existen, dado que si hubiesen fondos con mayores recursos no deberían pedirle al Estado para poder cubrir las pensiones. Hay una dificultad para efectuar reformas legales, que eso también es relevante, el hecho de que en cualquier país que se tope el tema de la seguridad social, vamos a tener al otro día una marcha, como aquí siempre hay cerca del obelisco, de la Casa Rosada, relacionado a que los sindicatos, los trabajadores, los afiliados o los pensionistas van a reclamar acerca de cualquier reforma. Se ve urgente el hecho de poder hacer reformas relacionadas a los tiempos de servicio o a las edades de jubilación, pero siempre va a haber reclamos y por lo tanto al final vamos a dar una sugerencia de qué se podría hacer. Un dato importante que publicó CEPAL es que en América Latina y el Caribe es una región donde solo el 52.8% de los trabajadores cotiza las pensiones. Y es alarmante el hecho de que cada vez se reduce ese porcentaje de participación en las cotizaciones. Como vemos en el 50% del lado izquierdo, vemos personas de la tercera edad que están contentas y felices porque aportaron durante toda su vida y pueden gozar de una jubilación, en este caso una pensión. Y en el lado extremo derecho vemos una persona que en el ejemplo que yo pongo es una persona que fue un comerciante informal, nunca pudo aportar y se quedó sin una jubilación. Uno cuando ya está en una edad pre-jubilación o post-jubilación, quiero decir 60 o 65 años de edad, es muy complicado el conseguir un empleo y por eso puse el gráfico de que hay algunas personas de esa edad que están en mendicidad o en condición de calle. El impacto por el COVID que les había mencionado. Lamentablemente este impacto lo que hizo es que todos los sistemas de salud, si bien es cierto, exploten o estén a su máxima capacidad, lamentablemente, como digo, en este proceso de casi 2 años, todas las unidades médicas atendieron con recursos del Fondo de Salud y en algunos casos se tomaron prestado, y que va a ser difícil esa devolución, de fondos de pensiones para atender fondos médicos. Y eso ustedes pueden revisar en cada uno de esos países que podrían corroborar el hecho de que se han utilizado fondos que no necesariamente eran del Fondo de Salud para poder asumir esta gran emergencia. Y también nos dimos cuenta en el COVID que hay países, por ejemplo, que tienen la medicina desde el punto de vista que cada uno de los ciudadanos tiene que pagar, no tienen un sistema solidario en el cual puedan atender en las unidades médicas. Y vimos que muchos de los sistemas privados fracasaron, no pudieron atender y quienes tuvieron que dar esa cobertura fueron las clínicas, hospitales de la Seguridad Social o de las instituciones de los Ministerios de Salud Pública de cada uno de los países. Por lo tanto, las asignaciones presupuestarias en su mayor parte fueron dedicadas a la atención médica y de salud, afectando a los fondos como menciono. Vimos un incremento en la cobertura de medicamentos e insumos médicos, incremento en los presupuestos estatales para esta atención médica y otra cosa que ocasionó el COVID es que se hicieron muchos despidos por opciones de trabajo en línea. Muchas de las empresas privadas optaron por liquidar a sus empleados o simplemente darles por terminados sus contratos para poderlo hacer desde la casa en algunos casos y otros hicieron una reducción importante de ese personal.
Gran parte de ese personal no se ha podido recontratar, por lo tanto no están aportando a la seguridad social y por lo tanto están engrosando el 50% del lado izquierdo que vimos en el gráfico previo. Vemos que es así que ha incrementado de manera muy importante la informalidad laboral. Cada vez vemos que existen nuevas modalidades de trabajo, incluso que están fuera de los márgenes de los salarios mínimos establecidos en los países. Vemos otro tipo de forma de contratación. Vemos gente que, por ejemplo, por dar un ejemplo, de repartidores de alimentos, de la gente que trabaja en los taxis con los sistemas electrónicos, no están aportando a ningún sistema de pensiones. Entonces, por lo tanto, esa gente que ahora es joven, con el tiempo no va a ser cubierta por ningún sistema de seguridad social y menos de una pensión. Eso engrosa, como digo, el 50% del lado izquierdo y que lamentablemente tenemos que buscar alternativas como administradores de las finanzas públicas de América Latina para tener alternativas y opciones de mejora en el sentido de cómo estamos administrando estos sistemas. Vemos en este gráfico el gasto público en pensiones en América Latina. En este gráfico se indica que, por ejemplo, Argentina tiene un 9% de porcentaje del PIB cuando el promedio de América Latina es del 3.6%. Vemos Bolivia, que es una población bastante joven, del 1.1%, Brasil del 9.6%, Chile del 3%, Colombia del 3.8%, Costa Rica del 6.7%, Ecuador está en el 4.1%, El Salvador 1.1%, Guatemala 1.2%, México tiene el 1.7%, Nicaragua tiene el 1.6%, Panamá 2.7%, Paraguay 0.4%, Perú 2.5%, República Dominicana 0.9%, Uruguay también está encabezando los países que tienen mayor cantidad de asignación en función del porcentaje del PIB. Esto quiere decir que tienen poblaciones con edades más altas y también problemas en su pago en los sistemas de salud. Venezuela tiene el 7.4%. Este cuadro también nos indica, relacionado al anterior, complementando en el gasto público en sistemas de pensiones no contributivos. Quiere decir que en la columna izquierda vemos que hasta el año 2000 habían 8 países de América Latina que tenían sistemas de pensiones no contributivos. Quiere decir que las personas no tuvieron que aportar para su jubilación o su pensión, sino que el Estado tiene que subvencionar. Eso hasta el año 2017 se duplicó. De los 8 países que estaban, ahora son 16 o somos 16 los que tenemos que buscar subsidios o ayudas del Estado para personas que se encuentran en edades de vejez o invalidez en el caso que corresponda. Este cuadro también muestra el gasto en pensiones y el nivel de envejecimiento. Vemos que lidera esta tabla justamente los 3 países del Cono Sur. Está Brasil, que se indica que su gasto en pensiones es un nivel superior, tiene un porcentaje de 11.1% del PIB, tiene población en edad de envejecimiento de nivel avanzado y obviamente su cobertura es superior. De la misma manera se encuentra Argentina con un nivel superior, con el 10.7% del porcentaje del PIB y una edad o personas o su población en edad de envejecimiento avanzado. Uruguay, de la misma manera, en nivel superior, con el 10.7% del gasto en PIB. Y la diferencia con Argentina es que se le establece en este cuadro no solo como avanzado, sino como muy avanzado. Costa Rica, moderado, y de ahí vienen los países del resto de América Latina que conforman este estudio, en el que vemos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá, México, El Salvador, con porcentajes del PIB menores en gasto público y también con edades poblacionales entre moderado, avanzado, incipiente en el caso de Bolivia, avanzado y moderado en el resto de países. A continuación, el grado de compromiso de sostenibilidad. Es justamente lo que hablábamos de que los estados cada vez tienen que asignar mayores recursos de sus presupuestos para poder cubrir las pensiones de sus habitantes, y vemos que nuevamente lideran este proceso Argentina, Costa Rica, Uruguay, Colombia, luego México, El Salvador, y en un nivel bajo se lo considera a Chile y Perú desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este gráfico un poco y en la lista de países lo que quiere mostrar es
El criterio de elegibilidad se da en función del sentido de bienestar percibido. Es un ranking que se publicó en una revista internacional en la cual indica que estos países son los que mejores sistemas tienen en lo que tiene que ver con pensiones, pero medido por el sentido de bienestar percibido por la población. Lidera este ranking Países Bajos, luego Dinamarca, Israel, Australia, Finlandia, Suecia, Singapur, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda. Como se dan cuenta, no hay ningún país de nuestra zona, no está ningún país de América Latina, lo cual quiere decir que algo no estamos haciendo muy bien para no estar ubicados en esta situación. Otro problema y tema que podemos comentar es las inversiones de los fondos. Pasa que en América Latina muchos de estos fondos no son invertidos de buena manera y por lo tanto, en vez de crecer, van disminuyendo y por lo tanto necesitan la asistencia estatal. Uno de los problemas que se ha identificado en el manejo de los fondos públicos relacionados a las pensiones, y un poco hay un paréntesis, hay gente que dice que los fondos de las pensiones no son públicos sino privados, porque son los aportes de la gente, y hay otras personas que sostienen que realmente son fondos públicos. Yo diría que son mixtos, porque también tienen coparticipación del Estado desde el punto de vista del aporte patronal. Vemos un elevado costo administrativo, salarios, servicios, lo que sucede en muchas de las instituciones estatales. Lamentablemente, en muchos de los países desde el punto de vista político se engordan las nóminas institucionales, los sueldos son mucho mayores que lo que pagaría cualquier empresa de seguros o de fondos previsionales y por lo tanto estamos consumiendo los recursos de las aportaciones de los pensionistas. Las inversiones con poca rentabilidad ha pasado en algunos países, en el caso del Ecuador, ha habido ciertas obligaciones por parte de los gobiernos en el sentido de que estos recursos, en vez de ser invertidos de mejor manera, se han colocado en bonos del Estado a pocos o bajos intereses. En algunos casos se ha incluido dentro del Banco Central del Ecuador, alimentando la Reserva Internacional, pagándose en algunos casos intereses de un solo dígito o menores al 2-3%, cuando se podrían hacer mucho mejores inversiones, como vimos en el ejemplo de países que han tenido éxito en ese manejo. Y adicional o a continuación vemos casos exitosos en el manejo de fondos de pensiones en los rankings mundial. Los países con mejor manejo financiero de los fondos de pensiones lo lideran Australia, Brasil está dentro de los que manejan muy bien sus fondos, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Japón, Países Bajos, se repite nuevamente, Sudáfrica, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Malasia, México y Corea del Sur. Vemos que hay 2 países de América Latina que están dentro de los fondos de inversión con mayor manejo de estos recursos. De este listado de países, los que protagonizan son Estados Unidos, Reino Unido y Japón, manejando por volumen de activos cerca del 71%. Vemos aquí países que tienen menor población que Brasil y México, pero sin embargo sus recursos han sido invertidos de mejor manera. Estos países y estos fondos de pensiones en muchos de los casos se invierten en acciones de empresas, bonos de renta fija, entre otros, lo cual hace que sus fondos vayan creciendo de manera importante. Sobre el déficit actuarial, creo y es importante como recomendación que cada uno de los países pueda hacer una actualización de sus estudios matemáticos actuariales que indiquen la sostenibilidad del sistema de pensiones en el tiempo. Hay sistemas paralelos no contributivos que merman los fondos de pensiones. Como decíamos, hay fondos de salud sin límite de cobertura, porque una empresa privada, cuando a uno le da un seguro médico, le da ciertos límites de cobertura en el sentido de hasta qué monto le puede atender en lo que tiene que ver con una emergencia o enfermedad catastrófica. En el caso de los fondos de salud estatales no tienen límite y en la pandemia nos dimos cuenta. No digo que esté bien o mal, simplemente que financieramente hay que ver cómo mejorar estos sistemas desde el punto de vista que en pandemia recuerden que mucha de la gente estuvo en salas de cuidados intensivos y todos esos gastos fueron asumidos por el fondo y en algunos casos, como digo, tomados en cuenta desde el punto de vista de los fondos de pensiones. Las primas o cotizaciones no satisfacen al 100% de lo que se necesita para poder erogar estos recursos y por lo tanto hay un subsidio implícito del Estado. Como conclusiones, indicar que los sistemas de pensiones son un elemento central del estado de bienestar. No podemos tener una sociedad en la cual podamos vivir
con un estado de bienestar si no tenemos un sano y buen sistema de pensiones. Un objetivo fundamental es proporcionar un ingreso a los adultos mayores en los años que es más difícil generarlo. Justamente por eso necesitamos que todos tengamos en el futuro una pensión. Pero con el balance que vimos de que el 50% no está aportando, quiere decir que en algún momento el Estado va a tener que cubrir y obviamente las pensiones desde el punto de vista de subsidios son por lo menos la quinta parte de lo que se podría dar como una pensión real si es que hubieran aportado. El sistema de pensiones solidario genera redistribución entre los individuos de la sociedad. Quien más gana, más aporta y subsidia al que menos aporta o no aporta por el límite de la pensión. Hay casos en los cuales hay remuneraciones altas que aportan mucho más, sin embargo, al haber un límite en la pensión, no se recibe el 100% de lo aportado. Esa es la parte de la coparticipación o solidaridad que sirve para los que menos aportan o los que nunca aportaron y necesitan un subsidio estatal. Los modelos de financiamiento de las pensiones siguen anclados en la concepción de un mercado de trabajo asalariado, formal, a tiempo completo, que no ha funcionado en muchos países de la región y que el avance de las nuevas tecnologías están poniendo en entredicho. Nosotros los administradores financieros debemos de buscar las alternativas para solucionar las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de contratación, los temas tecnológicos, como dije anteriormente, y si seguimos haciendo lo mismo, lamentablemente los resultados van a ser iguales. Tenemos que cambiar nuestra forma de manejar los sistemas de pensiones y el hecho de cómo se maneja el ingreso de las personas al sistema laboral. La última lámina, dentro de las recomendaciones, generar un pacto o contrato social en búsqueda de salidas acordadas. Hablábamos de los inconvenientes de reformas legales. Si no hacemos un acuerdo social entre todos, no vamos a poder salir o mejorar los sistemas de pensiones. Debemos buscar alternativas de aportación distintas a las convencionales, como mencionamos, aportaciones parciales, acumulativas para comerciantes, agricultores, buscar sistemas de tecnología desde el punto de vista de diseñar sistemas pensionales para afrontar estas tendencias, cambios laborales por tecnología, en sus múltiples vertientes sociales, fiscales y económicas, será uno de los ejes fundamentales de debate en las políticas públicas en América Latina y el Caribe en las próximas décadas. Actualización, como decía, de estudios post-COVID para ver a qué nos enfrentamos realmente y buscar una sostenibilidad del sistema. Y sobre el financiamiento, la mejora de las cotizaciones o primas para fondear el sistema, impuestos especiales para los fondos de pensiones, incremento del universo de cotizantes, que obviamente mejora el ingreso a la seguridad social, calidad del gasto administrativo y operativo para disminuirlo, el incremento a la edad de jubilación. Todos estos temas son fáciles de escribir, pero difíciles de acordar. Será un proceso de debate interno dentro de cualquiera de las sociedades de nuestros países. Hasta aquí mi presentación y les agradezco mucho por su atención. Entonces ya está con nosotros Graciela Larrufa, secretaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP. Graciela es contadora pública nacional, egresada de la Universidad Católica Argentina, especialización en gestión pública por resultados, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Presupuesto, ASAP. Ha desarrollado diversas funciones en la Administración Pública Nacional, entre ellas como gerente de control del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la Administración Nacional de la Seguridad Social, en ANSES, auditor interno titular de la Superintendencia de AFJP, directora de Administración y Control Presupuestario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, subgerente de Administración de la Comisión Nacional de Valores, ganadora de la beca en el programa Gestión de Servicios Públicos en Procesos de Cambio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, Estocolmo, Suecia. Ha realizado consultoría y asistencia técnica para organismos públicos nacionales, así como para organizaciones no gubernamentales del país. Autora de publicaciones y documentos presentados en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, Graciela, el auditorio es de usted. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a las autoridades de ASIP por esta invitación sorpresiva, digamos, porque habrán visto que se incorporó al programa en el día de hoy, mi participación. Me siento muy halagada por ese hecho.
Y agradecerles a ustedes que permanecieron hasta ahora en la audiencia. Acá mi compañero, quiero felicitarlo por la presentación, ha hecho una exposición que ha ido a lo largo de todas las problemáticas que en la región adolecemos en forma compartida, principalmente vinculadas a los problemas macroeconómicos y los distintos problemas de caída del crecimiento, ¿no?, de nuestros estados en materia económica, y también por los problemas estructurales que tiene el mercado de trabajo en nuestras economías. A título de no ser reiterativa, voy a tratar de abonar a lo que ya se ha dicho en la presentación de Fernando. Sin duda, la sustentabilidad y de adecuada institucionalidad de los sistemas previsionales es un desafío para los estados en cuanto a darle una adecuada estructura que permita, por un lado, abonar prestaciones acordes y que permitan a la población beneficiaria tener una vida con calidad de vida, digamos, para su subsistencia, pero por el otro lado, que a mediano plazo ese sistema permita alcanzar la sustentabilidad de las prestaciones. Es decir, que no pase que dentro de 10 años no sepamos si vamos a poder jubilarnos. Bueno, ya un poco más cerca, ¿no? Pero realmente ese es el gran desafío. Discusiones acerca de la sustentabilidad y la forma en que se debe financiar los sistemas de pensiones es un tema que seguramente está en la agenda de todos los gobiernos. Para no aburrirlos, yo voy a sintetizar la presentación diciendo de que los sistemas de pensiones deberían cumplir al menos con 2 funciones principales, ¿no? Se dice que lo que deben lograr es homogeneizar el consumo de los hogares a lo largo del ciclo de la vida, es decir, permitir a las personas mayores, en primer término, poder mantener un nivel de calidad de vida adecuado, concordante con lo que fue su etapa activa. Y por el otro lado, como eso se vuelve muy difícil, digamos, en las coyunturas económicas por las que atraviesan no solo en nuestros países, sino también en los países desarrollados, prevenir la pobreza en la vejez, ¿no? No podemos descartar o dejar de considerar que no es posible que los sistemas previsionales alcancen una prestación, digamos, de un nivel significativo y generoso cuando las contribuciones y los aportes que llegan como recursos al sistema son insuficientes, por un lado, vinculados a determinados parámetros que se fijan en la reglamentación, en la forma en que se dicta la normativa en cuanto a cuáles son los porcentajes de aportes y contribuciones que se ingresan al sistema, y por el otro lado, por el azote, que como bien mostraba recién en su mitad de 50 y 50 Fernando, significa la precariedad laboral, ¿no? El mercado de trabajo informal que caracteriza a nuestras economías. Entonces, yo les voy a contar un poco cómo ha sido la situación en nuestro país, en la Argentina, que ha sido pionero en materia de seguridad social y en materia específica de sistemas previsionales, que data ya desde el siglo pasado, las primeras décadas del siglo pasado. Al ser un componente central de la seguridad social, que como bien decía Fernando, abarca otras áreas, digamos, de atención de la población, como es la salud, es la atención también del desempleo, distintos factores que en los estados tienen la obligación de atender a los sectores más vulnerables de la población. Al ser precursor en la región, reconoce sus orígenes en digamos,
los sistemas previsionales que se fueron generando a partir de actividades específicas, que no reconocieron inicialmente aspectos territoriales. Al ser nuestro país, como bien decía Sebastián, federal, eso ha generado que las provincias, por su parte, también generaran sus propios sistemas previsionales. De esta manera conviven en la Argentina actualmente una buena cantidad de regímenes diferenciados, que se diferencian entre sí generalmente en las formas de acceso a las prestaciones y en los beneficios o en el haber final que le otorgan al beneficiario. Esta fragmentación del sistema no es menor porque, digamos, uno de los objetivos del sistema previsional es sin duda la equidad. O sea, personas que ante una misma tarea o ante una misma remuneración o ante un mismo porcentaje de aportación al sistema tienen jubilaciones al cabo de su etapa activa diferentes. Entonces, ese es un primer desafío que, en honor al título, ¿no?, de esta presentación, que son los factores que afectan a las jubilaciones, generan una puja, digamos, interna dentro de la sociedad, ¿no?, donde hay sectores que se ven favorecidos en desmedro de otros con menores valores en su prestación al momento de alcanzar la edad jubilatoria marcada por la reglamentación. Por otro lado, otro de los objetivos de la seguridad social y específicamente del sistema previsional es el de dar cobertura universal a las personas que alcanzan una edad adulta mayor. Como decía también Fernando, en los últimos años, en las últimas décadas, han crecido o han sido varios los países que han empezado a incorporar prestaciones no contributivas para atender justamente a esa población que, ya sea por estar dentro del mercado informal de trabajo o por no haber podido acceder a él, ya sea por haber tenido a su cargo tareas de cuidado o haber hecho trabajos no rentados, cosa que también existe mucho en nuestras sociedades. En el caso de la Argentina, nosotros contábamos con pensiones no contributivas, pero en el año 2017 se dictó una ley por la cual se creó un nuevo estamento no contributivo, que es la pensión universal para el adulto mayor. Esa pensión no contributiva vino a intentar paliar la situación de aquellos adultos mayores que estaban carentes, digamos, formaban parte del 50% no cubierto. A diferencia de la pensión por vejez que existía en ese momento, que se otorgaba a los 70 años de edad con un 70% de la jubilación mínima vigente, esa pensión universal aumenta, por un lado, el porcentaje a un 80%, mejora la situación, digamos, pongámosle así, al menos permite una cobertura horizontal mayor. Y por el otro lado, baja la edad a la cual se le otorga ese beneficio, de los 70 a los 65 años. En la práctica, hasta la fecha, yo creo que no llegan a 250.000 esas prestaciones que se otorgaron desde la vigencia de esta norma, porque digamos que en la Argentina el principal estamento para la ampliación de la cobertura en las últimas 2 décadas, o sea, lo que va del siglo XXI, han sido las moratorias previsionales. Las moratorias previsionales configuran simulan una prestación contributiva. ¿En qué sentido? Permiten la compra de los periodos faltantes para alcanzar la cantidad de años de aporte previstos en la norma, que es de 30 años. Como bien decían, es una simulación
¿De qué manera? Porque la cuota, digamos, que se financia en un plan de pagos, en un periodo determinado y previsto en la norma, y la cantidad de cuotas también máxima prevista también en la norma, que se descuentan del haber jubilatorio. De esta manera, durante el periodo de vigencia del plan de pago, la persona percibe su haber jubilatorio, que generalmente es muy cercano al valor de la jubilación mínima, menos la cuota del plan de pago previsto y consensuado. De esta forma, la Argentina logró ampliar la cobertura, creo que en el 2015-2016, alcanzó el 96,5% de la población adulta mayor. Esto, digamos, lo que permitió, volviendo a lo que recién vimos con Sebastián, es que la población adulta mayor de 65 años, hoy, en los indicadores de pobreza, tenga tan solo un 12,1% de pobres, bajísimo en comparación con la situación en que se encuentra la niñez, que alcanza un 50,9% en el primer semestre de este año. Entonces, esto nos muestra otra problemática que presenta no solo la seguridad social, sino la previsión social en concreto, que es la puja que sin duda en una torta chica, como puede ser las arcas del Estado, el esfuerzo fiscal que se debe hacer para atender las necesidades de toda la población, se presente cuando hablamos del presupuesto y decimos que en el presupuesto tenemos que ver la manera de asignar mayores recursos a la niñez, generar recursos para mejorar la educación, que sería la base al futuro de nuestras sociedades. Nos encontramos con que la parte de previsión social es un gasto rígido que tiene el Estado. Es un gasto que no es flexible y que en la Argentina, al menos, en los últimos 40 años, ha representado la parte previsional, propiamente dicho, un 40% más o menos, en algunos años más, en otros menos, del gasto de la Administración Pública Nacional. Entonces, lo que tenemos que pensar a futuro, creo yo, es lo que bien decía Fernando, ¿no? La necesidad como sociedad, de tener la posibilidad de discutir en un consenso social cuáles son nuestras prioridades y de qué manera las vamos a administrar. Por otra parte, hay algo también muy significativo. La culpa no es de la previsión social. Acá el problema está en la macroeconomía. O sea, se necesita una macroeconomía, un crecimiento de la producción de nuestros países que permita una mayor productividad, que permita un incremento de nuestras economías, que va a permitir una ampliación, una expansión laboral, y a su vez eso va a reforzar las arcas tanto de la parte contributiva propiamente dicha, con la que deben financiarse estos sistemas, como las arcas del Tesoro Nacional, que en el caso de la Argentina financia hoy por hoy aproximadamente un 40% del gasto, no solamente previsional, sino de todos los programas presupuestarios que tiene a nivel nacional el organismo a cargo, digamos, de la administración del Sistema de Previsión Social Nacional, que es la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que administra también otros programas como son las asignaciones familiares para las personas que están en relación, tienen trabajo formal, y la asignación universal por hijo para aquellas familias con hijos menores que se encuentran fuera del sistema formal de la economía. También administra programas de desempleo, becas Progresar para el estudio de chicos en edad secundaria, y otros programas menores. También financia los déficits que se generan en las cajas provinciales que no han sido transferidas a la Nación. Bueno,
¿Qué me estoy olvidando? Voy a mirar un poco a ver qué me quedó. El otro punto que también resulta fundamental, digamos, como factor a pensar, es el tema del trabajo informal. O sea, creo que ninguna economía tiene posibilidades de mejora con 50%. Yo tengo un poquito más que el 54%, tenía yo, de por ciento de informalidad en las economías de la región, no de la Argentina, sino en promedio en la región, toda Latinoamérica. Y realmente eso, digamos, va asociado a la necesidad de reforzar las políticas públicas vinculadas con la regularización del trabajo. O sea, ahí también hay una puja entre la necesidad de generar y permitir ingresos a las personas, ¿no? O sea, teniendo cierta flexibilidad y tolerancia a la existencia de la informalidad. Pero por el otro lado, hay que buscar la forma, ¿no?, de traer y brindar cobertura social a toda esa gente que no es que no se va a poder jubilar, sino que está fuera del sistema, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Género. Bueno, el tema género tiene implicancias en el sistema previsional en varios aspectos. Uno, que las mujeres en general, desde el nacimiento de la previsión social, digamos que fueron consideradas a través de las pensiones por fallecimiento del titular. O sea, en un inicio las pensiones, las jubilaciones las tenían el género masculino y las mujeres al fallecimiento tenían derecho a una pensión. Es decir, que durante todo ese periodo estuvieron abocadas a las tareas de cuidado, a trabajo no remunerado. Y eso en los últimos años, con, digamos, las nuevas políticas visibilizadoras de toda esta tarea realizada por las mujeres, han ido flexibilizando. De hecho, en nuestro país, el año pasado, se dictaron normas que permiten el reconocimiento de 1 año por cada hijo para aquellas personas que están fuera digamos, del trabajo formal, y el reconocimiento a las trabajadoras formales del periodo de licencia tomado en cada una de esas maternidades, que por ser una subvención del Estado, el pago de esos meses de excedencia o vinculados con la maternidad, quedaban fuera, digamos, de aportes y contribuciones, eran un subsidio. Y entonces no contaban como años trabajados al momento de la jubilación. Todo eso hoy está, digamos, se ha resuelto. Y las mujeres en la Argentina han obtenido ese reconocimiento, al igual que en otros lugares. Digamos que este tipo de normativa tiene origen en países desarrollados. Otro aspecto que vincula al tema género es que quienes están dentro de la parte formal generalmente poseen una remuneración para igual tarea menor que la de los hombres. Entonces, eso también, de alguna manera, incide al momento de la jubilación porque sus saberes computables al momento de establecer cuál va a ser su haber de beneficio, también las perjudica. Son temas que o sea, no se resuelven en un abrir o cerrar de ojos, pero que deben estar en la agenda. Otro aspecto que también señaló Fernando es la complejidad que trae aparejada la aparición de nuevas formas de contratos laborales. Decía Rigo en la presentación en el día de ayer, estos jóvenes que trabajan en la Argentina y cobran dólares en el exterior y que quedan fuera del sistema porque no contribuyen ni donde cobran ni en el país. Eso se le ha dado en llamar que va a haber una clase social nueva de precariado laboral y que no solo incide para su futura jubilación, para su obtención del beneficio previsional al momento de alcanzar la edad adulta,
sino que perjudica al sistema previsional. O sea, es trabajo no registrado, nuevamente. Entonces, eso unido también al éxodo que se produce, al menos en nuestro país, de jóvenes que prefieren irse a trabajar al exterior por mejores condiciones, hace que la pirámide laboral, ¿no? ese núcleo activo de trabajadores, también se vea disminuido. Más allá del problema demográfico, que también es otro aspecto que se debe tener en consideración. Como mostraba recién en una de las presentaciones, la Argentina y muchos de los países de nuestra región que gozaban de un bono demográfico porque todavía la base de la pirámide de gente activa en condiciones de trabajar e inactivas que todavía no estaban buscando trabajo, era muy superior a la gente que requiere de atención del Estado, niñez y personas y vejez. Entonces, eso, digamos que va a acelerar, nos guste o no, ese entrar en el envejecimiento prematuro, digamos, de nuestra población. Y eso hay un estudio en la Argentina que predice que para el año 50 el gasto en seguridad social completa, en pensiones y en atención médica para nuestro país va a ser muy importante. Entonces, eso, volviendo a lo macro, nos impone como sociedad la necesidad de repensar y a llegar a un pacto social sobre qué tipo de economía, qué tipo de producción nos va a permitir poder mantener las prestaciones que actualmente se brindan, que no sea por la vía del endeudamiento, que digamos que al menos por el momento, se encuentra agotado para nuestras sociedades. Así que bueno, la esperanza es que logremos tener la madurez necesaria como para poder alcanzar esos consensos y también la generosidad de los distintos intereses sectoriales que tienen que digamos, colaborar en otro aspecto también, que no lo señalé, pero que también es importante, que es cesar con la fragmentación. O sea, las prestaciones tienen que ser homogéneas a lo largo del país. El federalismo, en este punto, es nocivo desde el punto de vista de que no se puede tener información completa sobre todas las prestaciones que se desarrollan en el país, o al menos no en forma completa y inmediata, y también las diferencias que señalé antes en los niveles de prestación a los que se accede. En la Argentina hay, aparte del régimen general que prevé la Ley Nacional SIPA del Sistema Integrado Previsional Argentino, otros regímenes que conviven dentro de la Administración Pública Nacional y no ya de las provincias, que nosotros denominamos regímenes especiales de algunos sectores de la economía, que pueden ser judicial, servicio exterior. Y por el otro lado también hay un numeroso caudal de regímenes diferenciales, que atienden problemáticas de tipo de riesgos del trabajo de las personas, que han sido pactados hace 60 años, donde las condiciones, las características de la sociedad y de esas tareas y actividades eran diferentes. O sea, hay mucho por rever. Así de que yo termino mi exposición y les agradezco la atención con la que han permanecido, deseando de que nuestros países puedan alcanzar estándares de bienestar como realmente lo merecemos. Nada más. La pregunta va para la doctora. Referente a la jubilación del 50% regional, de esa parte
de esa población no aportante. En la Argentina dijeron, usted mencionó una norma que los que no acceden a esa jubilación normal, digamos, entonces tenían un 70% que les paga el gobierno, 70% del salario mínimo. Así es. Bueno, entonces mi pregunta… 80. 80, ok, bueno, 80. Es mejor. Me encanta que tengan ese tipo de ayuda, pero mi pregunta va, para ese joven o para esa persona, ese trabajador independiente de hoy, que no está aportando por A o B motivo, ¿cuál es el incentivo que tendría esa persona si a futuro yo sé que igual voy a tener una jubilación quizás paupérrima, pero la voy a tener? Entonces, como joven independiente, ¿cuál sería ese incentivo que tendría hoy? En realidad, yo un poco lo dije cuando comentaba que los jóvenes que tienen la posibilidad, porque tienen una expertise que se los admite, están empezando a trabajar para el exterior y cobrando en dólares, en una economía donde tenemos muchas restricciones y donde realmente hacen la diferencia, sin importarles la jubilación hoy por hoy. Porque lo que también requieren los sistemas previsionales es sin duda previsibilidad. Es decir, que en el momento en que vos iniciás tu carrera laboral, que tenés 30 años, 25, 40, los que se estimen que se requieren para que los sistemas sean sustentables, es necesario que vos sepas a qué vas a acceder. Hoy por hoy, en nuestras economías, lo único que sabes es que va a ser paupérrimo. O sea, en principio es muy difícil, los saberes jubilatorios tienen un mínimo y un máximo, digamos, independientemente de tu salario actual. A su vez, no aportás sobre el total de tu haber jubilatorio, sino que lo haces sobre también un máximo imponible. Hay un mínimo y un máximo imponible sobre el cual se deducen los aportes al trabajador y se efectúan las contribuciones de la patronal. Entonces, realmente, tanto las moratorias como esta pensión universal son muy criticadas por el hecho de que justamente, ¿cuál es el incentivo que tienen las personas para contribuir al sistema? ¿No? Pero por el otro lado, la necesidad decía yo al principio, que la seguridad social, en cuanto a previsión social, tiene dos funciones. Una es homogeneizar los consumos a lo largo de la vida de la persona. Eso es dificultoso porque la persona no puede esperar al momento de la jubilación poder mantener con esa jubilación lo que pudo haber alcanzado. Seguramente va a ser insuficiente y va a requerir un ahorro adicional individual si quiere mantener esa homogeneización. Hoy por hoy las jubilaciones, las prestaciones, a lo que apuntan es a evitar caer en un sistema de carencias por parte de la… Entonces, esa relación que tenían en su origen vinculada a la relación del derecho adquirido por el trabajo, por el aporte sobre la remuneración a lo largo de tu ciclo de vida activa, ha cambiado, porque lo que buscan los estados es asegurar o tratar de evitar la pobreza en la etapa de la vejez. Entonces, es difícil encontrarle una respuesta a lo que vos decís. Porque realmente, en la medida que no se solucionen todos estos problemas que enumeramos con Fernando durante la exposición, los alicientes son bajos. Sin embargo, independientemente de lo amplia que sea la cobertura a nivel vertical, es decir, a nivel de la capacidad de los salarios, digamos, en cuanto a una canasta básica para el adulto mayor o las comparaciones que queramos hacer, es evidente que ha sido efectiva en la Argentina por cuanto a lo que decía, un 12,1% de pobreza en adultos mayores de 65, donde la mayor problemática hoy la tenemos en la niñez,
con un 50,9 de pobreza. Así que, bueno, el aliciente es que algo vas a tener, ¿no? Porque con los, bueno, digamos, la previsión social es un seguro, es un ahorro de hoy que te asegura un ingreso cuando vos ya no puedas trabajar o estés imposibilitado. Porque convengamos que es vejez, invalidez y muerte, ¿no? La cobertura de la persona que está con vos, de tus herederos, en el caso de que vos fallezcas. Es una cobertura mínima, nada más que eso. Bien, ya tenemos la última pregunta acá adelante. Había levantado no sé la mano. Si vos querías agregar algo. Y ya cerramos con esta pregunta. Muchas gracias. La pregunta va para ambos, a ver quién desea, o mejor si los dos. En países de Centroamérica tenemos una fuerza laboral que se aleja de su entorno nacional y se traslada para otro lado, Estados Unidos. Va a generar valor agregado, se queda allá, pero cada vez los aportes de estos trabajadores, que les llamamos migrantes, pues para el caso de Guatemala, la mayoría, y se ha comprobado que se van, pero con el deseo de regresar. Hay otros países que tienen el deseo de quedarse allá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo les suena incorporar a estas personas al seguro social, muy parecido el mío al de ustedes, que pueden hacer sus aportes? No necesariamente con su ingreso, porque su ingreso a nivel nacional pues va a ser muy alto, pues si el aporte sería, su prima sería muy alta, pero a una cantidad de X que le permita un pago mínimo o un ingreso mínimo, que cuando regresen puedan sentirse protegidos al regresar a su país y pues sí, protegidos por el seguro social. Allá tenemos dos programas, hay tres, pero ahorita me recuerdo que es el de la pensión y el de salud. Digamos que el de salud no lo van a, solo el que quiera efectivamente contribuir, ¿no? Se le podría poner como una opción. Pero el de la pensión, ese sí, cuando regrese, ya regresaría con su pensión probablemente pagada o terminar de pagarla cuando regresen. ¿Cómo les suena a ustedes esa opción? Mejor si me responden los dos. Gracias. Gracias por la consulta. Yo decía al final, y también lo dijo Rigo en su presentación, hay que repensar ciertas cosas que estamos haciendo. Y en temas de seguridad social, decía yo que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Las administraciones públicas tienen que modernizarse también. No es posible que todas las marcas internacionales cobren de manera tan eficiente y tan rápida como las marcas que conocemos, y nosotros como administración pública seamos tan burocráticos y engorrosos para el mismo fin. Debería ser mucho más ágil para que, como tú dices, los ciudadanos guatemaltecos que están en Estados Unidos tengan una aplicación en la cual puedan depositar esos recursos desde el punto de vista de sistemas electrónicos de pago, etcétera, para no dificultar, porque si tú le dices a la persona que está en Estados Unidos que tiene que llegar a la oficina en Guatemala para registrar el certificado, bla, 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 es así. O sea, te estoy diciendo porque es así. Entonces, nuestras administraciones tienen que modernizarse y cambiar para que podamos tener mejores sistemas previsionales de pensiones. Esos recursos normalmente los captan las aseguradoras privadas de fondos. Son quienes hacen que ese ahorro se quede en estos fondos de previsión, y no el Estado, que es a la final quien entrega ese servicio después del tiempo. Entonces creo yo que es buena la idea que tú mencionas, pero tenemos que estar preparados para nuevas alternativas de depósito en este tipo de cajas de ahorro o de pensiones de sistemas previsionales. En el caso de Argentina, dentro de lo que llamamos el sector formal de la economía, tenemos también diferenciaciones. Las estratificaciones las tenemos en todos los ámbitos. Dentro de la población activa tenemos las personas que están en relación de dependencia, pero también tenemos sectores subsidiados.
Esos sectores, por un lado tenemos las trabajadoras de casa de familia, que tienen un sistema de pago, se llama monotributo, que es un tributo que compila la parte ART, previsional e impositiva, ¿no? Que tienen valores muy pequeños en comparación con lo que aporta un trabajador en relación de dependencia. De la misma manera, hay monotributistas para las actividades productivas, o sea, hay un límite de cantidad de facturación anual con distintas categorías, que también, en relación, digamos, el cálculo de lo que aportan para el sistema previsional, está hecho en función a esas categorías. Sin duda, también ese aporte de estos trabajadores independientes, digamos así, es muy inferior a lo que aporta un trabajador en relación de dependencia. Entonces nosotros tenemos en ese cúmulo, digamos, de aportantes, otro estamento más, que son los trabajadores autónomos, que también tienen una forma de ingreso de la parte previsional diferenciada. Entonces, las personas que se van del país, la verdad yo no sabría decir el mecanismo, si existe, que puedan estar afiliadas como monotributistas, como, digamos, seguir ejerciendo. Yo creo que debe ser posible, la verdad que lo ignoro. Pero lo que sí sé es que se han dictado algunas normativas recientemente por el tema de la gente que trabaja en la Argentina, pero que presta servicios al exterior y los cobra en el exterior. Han salido normativas que lo que permiten es traer esos fondos hasta un límite, creo que son $1000 por mes. Entonces, esas personas seguramente van a anotarse en el monotributo y van a facturar por el valor que traigan, digamos, las divisas del exterior, y no van a quedar fuera de la cobertura. Ahora, los que están fuera del país, que viven y prestan servicios en el exterior, la verdad que yo no te podría dar una respuesta respecto de cuáles son las políticas que se van a llevar en la Argentina al respecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una gran jornada. Le damos un aplauso a los dos expositores, a Fernando y a Graciela.